Hola a todas, mucho gusto. Yo soy la doctora Annette Pierre. Soy una doctora egresada del UNAM. Estudié posteriormente psiquiatría y particularmente atiendo a mujeres con problemas de depresión y ansiedad. También soy una educadora y uno de los temas más importantes que trato de meter en mi agenda educativa es el tema de asimetría de género. Por lo tanto, el día de hoy es un día muy importante, es un día muy sensible para las mujeres, particularmente para las mujeres mexicanas, y por lo tanto quiero dar un poco de contexto histórico de qué trata este día, 8 de marzo. Mucha gente está confundida y piensa que es un día para celebrar a la mujer o es un día para felicitar a la mujer por ser mujer, pero muy lejos de eso, realmente el día de hoy nosotros estamos celebrando algo distinto. Primero que todo, no es una celebración en toda forma, sino más bien es lo que se llama una conmemoración. Es un día donde realmente tenemos que reflexionar y crear una conciencia sobre el estado de la mujer en el mundo en general y obviamente particularmente en nuestro país. Y por lo tanto es importante que es un día en el que debemos de hablar y reflexionar y preguntarnos sobre temas muy importantes sobre la desigualdad de género, la igualdad de derechos y la reivindicación de derechos en la mujer. Es un día donde realmente tenemos que tomar en cuenta cuál es la participación que tiene la mujer en la sociedad. Vamos a dar un poco de perspectiva histórica para entender por qué el 8 de marzo y por qué no cualquier otro día. La realidad es que históricamente nosotros sabemos que el sistema con el que hemos eh, evolucionado la humanidad ha sido un sistema patriarcal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que realmente hay un sistema de jerarquías donde el que está arriba aplasta al que está abajo. Y desde el punto de vista histórico, cultural, la humanidad se ha desarrollado principalmente por un estilo de sistema patriarcal en donde el hombre usualmente y la cuestión masculina está por arriba y lo femenino está por abajo. Por lo tanto, la mujer históricamente ha sido objeto de abuso, de discriminación, de asimetría tremenda social, laboral, política. Y obviamente no es que ahorita nos dimos cuenta de este problema, sino que desde la antigüedad realmente tenemos ciertas historias, ciertos documentos, donde se nos cuenta de cómo la mujer ha tratado de encontrar cómo elevarse en la sociedad y cómo luchar por esa simetría que todavía no conseguimos. Por lo tanto, bueno, nada más quiero mencionar que desde Grecia antigua hay como dos antecedentes muy interesantes. Hubo una mujer muy brillante, una matemática que se llamaba Hipatia, y era tan inteligente y era tan brillante que los hombres tenían celos de ella y por lo tanto acabaron matándola. Es una historia que está relatada y sabemos de esta historia, inclusive se han hecho películas. Hay una historia muy extraña de una mujer llamada Lisistrata que hizo una huelga sexual porque no quería ser abusada sexualmente como normalmente se hacía. Por lo tanto, claro que tenemos mujeres que no cayeron en este sistema o que hablaron del abuso del sistema y inclusive en la Biblia tenemos mujeres muy fuertes que hicieron una participación muy importante. Pero definitivamente el momento más importante que da un cambio importante para nosotras es precisamente en la Revolución Francesa.
La Revolución Francesa básicamente parte del lema de igualdad, equidad, fraternidad, libertad. También hubo elementos de derechos humanos y de derechos a las mujeres. Y por lo tanto, es algo que se ha ido incrementando con el paso del tiempo, ha habido una evolución importante. Y el hecho es que para el siglo XVIII, siglo XIX, comenzó a haber movimientos organizados de mujeres que realmente estaban buscando igualdad laboral o mejorías en el campo laboral, particularmente cuando empezó la revolución industrial. eh, las mujeres que normalmente tenían un rol en casa, un rol con los hijos, un rol en la educación, comenzaron a tener una participación activa en fábricas y en la vida laboral, con realmente situación terrible. Se les pagaba menos, se les daba más horas de trabajo, había muchísimo elemento de trabajar con los hijos, trabajo infantil, y por lo tanto, en Inglaterra particularmente y en algunos otros países de Europa, comenzó a haber un movimiento para buscar una mejoría laboral para las mujeres y particularmente hubo un grupo muy importante de mujeres que estaban tratando de involucrarse en las leyes del gobierno, porque realmente las leyes del gobierno fomentaban esta desigualdad de manera terrible. Por lo tanto, si las mujeres no pueden votar, si las mujeres no tienen voz en el Parlamento, si las mujeres no tienen voz política, este sistema se podría perpetuar eternamente. Por lo tanto, en el siglo XIX, particularmente en Inglaterra, hubo un movimiento muy importante que es el movimiento sufragista. El movimiento sufragista lo que quería es simplemente que las mujeres puedan votar. Las mujeres eran parte central y han sido siempre parte central de la sociedad, pero particularmente si no podían votar y no podían cambiar las leyes y no podían tener una injerencia en la vida política, esta situación se iba a perpetuar para siempre. Por lo tanto, estos movimientos sufragistas fueron los antecedentes de este día 8 de marzo. Históricamente, en Nueva York, en el año de 1857, hubo una huelga, una demostración muy importante que fue la que dio fuerza a muchas mujeres a oponerse al sistema que las tenía completamente aplastadas. El día 28 de febrero de 1909 hubo una huelga en Estados Unidos que participaron 15,000 mujeres y que realmente lo que ellas estaban pidiendo es mejorías laborales, mejorías en el salario y que pudieran votar. Por lo tanto, la primera vez que hay un movimiento organizado de mujeres pidiendo este tipo de derechos fue en Estados Unidos en 1909, el 28 de febrero. En el mismo año, en noviembre de 1909, hubo un incendio que cobró la vida de casi 200 personas, la mayoría fueron mujeres, en una fábrica de camisetas en Nueva York. Y la realidad es que si ustedes se enterarían de las condiciones en las que las mujeres estaban trabajando, realmente eran terribles. Trabajaban en sótanos, trabajaban en lugares muy apretados, donde no habían salidas de emergencia, donde no habían ventanas, y por lo tanto esto fue como la gota que derramó el agua del vaso y las mujeres salieron a las calles y hicieron una huelga sumamente audible e importante en Estados Unidos. Y es en ese momento que en países como Estados Unidos, Dinamarca, Suiza, Austria, Alemania, países primermundistas, las mujeres empezaron a decir, no podemos tolerar más esto. No puede ser que trabajamos igual que los hombres y ganamos menos. No puede ser que tenemos un salario tan bajo, condiciones de trabajo tan bajas, no tenemos ningún tipo de prestación, no tenemos ningún tipo de ayuda. Y además, estas mujeres tenemos que tomar en cuenta que tenían
muchísimas obligaciones también en casa. Por lo tanto, este es el ambiente que empieza a gestar lo que va a ser hoy en día el 8 de marzo. ¿Por qué llegó a ser el 8 de marzo? Bueno, llegó a ser el 8 de marzo porque realmente se tenía que escoger un día y varias de estas huelgas, varios de estos movimientos sucedieron en el mes de marzo y por lo tanto en cada país del mundo empezaron a haber levantamientos de mujeres pidiendo igualdad, pidiendo mejores condiciones de trabajo, pidiendo mejores condiciones políticas y por lo tanto es hasta el año 2011, estamos hablando de que pasó para esto casi 100 años, que la ONU decidió decir que un día en particular va a ser el Día Internacional y Mundial para la mujer y para hablar de estos temas tan sensibles. La realidad es que históricamente, desde la antigüedad, vemos que los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas culturales, tenían una fuerza patriarcal. Con patriarcal me refiero a que había el sistema del patriarcado, es que el sistema de los hombres que dominaban las familias. Por muchos motivos, el hombre, por ser quizás más fuerte, quizás por ser la fuerza laboral primaria, tenían un poder y las mujeres eran naturalmente dependientes de este poder. Y por lo tanto, esto no es malo en sí, pero esto es el motivo por el cual muchas de estas figuras que tenían poder se tornaron abusivas y particularmente misógenas. Por misoginia hablamos de un odio o un resentimiento contra la mujer y obviamente si una mujer no se dejaba, era una mujer rebelde y era una mujer a la que querían someter. Y obviamente no estoy hablando al aire, porque nosotros desgraciadamente en México vivimos en un país terriblemente patriarcal, machista, abusivo, misógeno y de gran impunidad. Por lo tanto, esto que estoy hablando no es teórico. Esto que yo estoy hablando es real y es algo que estamos viviendo. Por lo tanto, esto nos lleva a un tema muy importante. Muchas mujeres, yo les pregunto y les digo, bueno, ¿eres feminista? Y mucha gente tiene miedo de decir que sí son feministas. ¿Por qué? Porque no entendemos qué es el feminismo. Por un lado vemos a mujeres muy enojadas, muy indignadas, haciendo vandalismo. Por otro lado vemos a mujeres muy liberadas que realmente perdieron su cara de mujer y su estilo de mujer y su rol de mujer. Pero la realidad es que el feminismo, y por lo que deberíamos de todas decir que somos feministas, porque el feminismo ha sido un movimiento en evolución. No es lo mismo el feminismo que hubo en la Revolución Francesa, no es lo mismo el feminismo que hubo con las sufragistas que estaban buscando igualdad de voto, que el feminismo que hay en la actualidad y la marcha que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una marcha muy importante el día de hoy. Por lo tanto, es muy importante que no nos quedemos con la idea de que el feminismo es algo específico, sino que realmente el feminismo va cambiando, porque las necesidades y el progreso de la causa femenina va cambiando. Y por lo tanto, no tenemos que tener miedo de decir que somos feministas, porque realmente hay un camino grandísimo con respecto al feminismo. Por lo tanto, decir que somos feministas es porque nos importa las mujeres, porque nos importa que no haya desigualdad, porque nos importa que no haya abuso, porque nos importa que nuestras hijas, que nuestras nietas, que nosotros mismos tengamos mejores condiciones laborales, que tengamos buenas oportunidades económicas, políticas, sociales y educativas. Por lo tanto, todas las mujeres que se importan por las mujeres y por el bienestar de ellas,
realmente somos feministas. Esto es muy importante mencionarlo porque si nosotros vamos viendo cómo ha cambiado el feminismo, pues obviamente hay un feminismo muy radical, hay un feminismo muy liberal, que a lo mejor no estamos tan identificadas con esos movimientos, pero por supuesto que hay un feminismo que está buscando que simplemente la mujer tenga su lugar y que la mujer no sea discriminada y que la mujer tenga condiciones de trabajo y condiciones de sexualidad y condiciones de vida iguales que cualquier otro ser que vive en nuestro país o en nuestro planeta. Por lo tanto, es muy importante que nos quitemos el tabú de la mente de que el feminismo es para unas mujeres locas, liberales, violentas. Hay violentas, hay liberales, y también existen mujeres, como en mi caso, que yo soy una mujer muy orgullosa, madre de 4 hijas, mujeres, hija de una mujer que tuvo la situación en algún momento de mantener y sacar adelante a toda su familia. Y lo mismo puedo decir de mis abuelas y de mis bisabuelas. Mi familia en particular llegó después de la Primera Guerra Mundial a México. Y la realidad es que yo viendo históricamente, me doy cuenta que las que sacaron adelante a la familia principalmente fueron esas mujeres. Fueron mujeres que tuvieron visión, mujeres que cuando tenían que trabajar, trabajaron, cuando tenían que hacer, hicieron, cuando tenían que apretar, apretaron. Realmente yo soy una persona completamente feminista, miembro de una casa, estoy casada con un hombre y realmente mi esposo ha tenido que avanzar tremendamente en feminismo porque es una casa de mujeres, es un matriarcado. Y realmente el concepto principal que quiero manejar con ustedes y que es importante que sepamos, que el feminismo no trata y no debería de tratar de aplastar la masculinidad. Este es un concepto muy importante que tenemos que entender. Vivimos en un mundo que hay la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Hay mucha gente que me dice, no, no, hay más mujeres que hombres. No es cierto. Cuando ha habido guerra, sí, pero genéticamente estamos programados a que nace exactamente la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Y si bien el feminismo está abogando por los derechos de la mujer, eso no implica que tienes que odiar y que tienes que maltratar a los hombres, porque nos volvería iguales que ellos. Por lo tanto, un feminismo funcional es aquel que eleva la conciencia de lo femenino, eleva las oportunidades de la mujer sin aplastar y sin hacer añicos la masculinidad. Entonces, cuando una mujer se empodera y una mujer empieza a ganar dinero y una mujer se vuelve la CEO de una empresa, es maravilloso. Pero eso no implica que esa mujer tiene que replicar la energía masculina que realmente en este mundo está de más. Este mundo ha tenido, por los últimos 4000 años, una fuerza masculina dominante y realmente esa fuerza masculina ya llegó al tope. Pero es importante. Lo que nosotras las mujeres tenemos que entender, que es algo difícil de explicar en una plática, pero que definitivamente vale la pena hacerlo, es que las mujeres tenemos que aprender a destacar y a tener nuestras oportunidades y no replicar la energía y los errores del patriarcado. Quiere decir, cuando una mujer se empodera, no se tiene que volver ahora ella como una mujer masculina, machista, discriminadora. Esta es una cosa muy difícil porque una vez que tienes el poder, el sistema es muy fácil que se replique y que la persona sienta que ahora que está en el poder, ahora ella tiene que abusar a los de abajo. Y eso es exactamente de lo que trata un feminismo propositivo, como el que yo quiero proponer a ustedes.
Nosotras las mujeres tenemos una gran responsabilidad. Hemos sido por muchos siglos víctimas de un sistema machista, patriarcal y jerárquico. Y por lo tanto, no es fácil hacer cambios. Por otro lado, los cambios no van a venir suavemente. Ningún cambio viene suavemente, porque los sistemas que han tenido poder se quieren perpetuar en el poder. Por lo tanto, es muy difícil que un sistema como el sistema patriarcal de pronto diga, bueno, ahora las mujeres encárguense todos, nosotros vamos a irnos tranquilos. Nadie quiere perder nunca el poder. Por lo tanto, siempre los cambios no vienen tan suaves y tan simples. Y por lo tanto, tampoco podemos esperar que nadie haga nada por nosotras, porque nadie va a trabajar por las mujeres y por el derecho de las mujeres y por el bien de las mujeres que no seamos nosotras mismas. Entonces, no podemos esperar que ahora los hombres nos permitan trabajar y que ahora los hombres nos permitan votar y que ahora los hombres nos permitan levantarnos. No podemos esperar a que eso suceda. Nosotros lo tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer no desde un lado de puro resentimiento, porque cuando hay mucho resentimiento, realmente nosotros reaccionamos. Y esto no se trata de una reacción, esto se trata de una reacción con un propósito. Y el propósito es tener una mejor vida. El propósito es tener un mundo con más simetría, con más equidad, con más igualdad, con más derechos. Un mundo donde permee la energía femenina que está tan abandonada. Como mujeres, no somos nada más víctimas. Ser víctima es disminuirnos a nosotras mismas. Muchas mujeres dicen, bueno, es que así fui educada y pues no tuve educación y fui muy pobre y me casé muy joven y mi papá era un abusivo y era alcohólico y mi hermano y no dejemos la victimez porque la victimez no sirve de nada. Ser víctima es ser débil. Ya no seamos víctimas, seamos propositivas, seamos responsables, porque no somos víctimas del sistema, porque desgraciadamente voy a decir algo que duele mucho, pero nosotras, las mujeres, somos parte integral del sistema. Nosotros con nuestras experiencias, con nuestros comentarios, nosotros somos las encargadas de reproducir el sistema y no estamos haciendo las cosas para que este sistema se termine. Y en este momento les voy a dar varios ejemplos que se van a sentir identificadas. Todas las mujeres con las que yo he platicado, de cierta manera se sienten identificadas. Las mujeres educan a los hijos, las abuelas educan a los hijos y a los nietos. Por lo tanto, esos hombres abusivos, esos hombres feminicidas, esos hombres machos, esos hombres alcohólicos que abandonan a la mujer, fueron criados por nosotras, fueron criados por esas abuelas y por estas mujeres que estamos reproduciendo el sistema y no permitimos poner un alto. ¿Y por qué lo reproducimos? Porque nos hicimos a la idea de que así son las cosas. Hija, no te separes, así son todos los hombres. Son las cosas que una mujer tiene que aguantar. Ni modo, aguántate. Así me pasó a mí, así te pasó a ti, y así también le va a pasar a tu hija. Terrible error. Cuando nosotros vemos que nuestras hijas no están bien o están decidiendo mal, no podemos decirles, pues así son los hombres, porque nosotras estamos educando a esos hombres. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una mirada muy distinta con respecto a la educación. Cosas tan pequeñas como cuando en la casa le decimos a nuestras hijas o a nuestras nietas, párate y sírvele a tu hermanito, párale y sírvele a tu hermanote.
Cada vez que nosotros replicamos este tema de que la mujer tiene que servir al hombre, que la mujer tiene que aguantar al hombre, que la mujer no le queda otra porque el hombre es como es, nosotros estamos reproduciendo el mismo sistema y por lo tanto somos víctimas de nosotras mismas. Nosotros participamos en fomentar el abuso. Vemos a un hijo que se va mal, que se emborracha, que se mete con mujeres. Decimos, es muy macho, está bien, no pasa nada, así es. No, no está bien, así no es. Así es si lo permitimos que así sea. Nosotros tenemos que poner el mismo estándar. No estoy diciendo que la educación de una mujer es igual que el de un hombre. La mujer tiene un rol importante, pero no podemos tolerar en un hombre los abusos pensando que es lo natural, porque no es lo natural. Por lo tanto, somos mucho más responsables de lo que aparece. Cuando nosotros vemos la perspectiva del orden patriarcal, realmente nosotros tenemos que reforzar criterios para no seguirlos reproduciendo. Nosotros tenemos que educarnos mejor, nosotros tenemos que promover y hablar abiertamente de la sexualidad con nuestros hijos y nuestras hijas. Nosotros no podemos permitir estos dobles estándares, que los niños sí y las niñas no, que a los hijos se les permite todo y a las hijas no se les permite nada. Nosotros tenemos que replantearnos qué esposos queremos para nuestras hijas, porque los hijos que nosotros eduquemos serán los esposos de nuestras hijas. Por lo tanto, a pesar de que existen muchos factores propios de esta reproducción del sistema, del orden patriarcal, donde vemos el machismo, el abuso terrible hacia las mujeres, la realidad es que podemos hacer muchas cosas al respecto. La pobreza no ayuda, pero la forma de combatir la pobreza es a través de la educación. La pobreza no se combate dándole dinero a los pobres, ¿ok? La pobreza se combate con el trabajo y con la educación. Y por lo tanto, la ignorancia y la falta de educación es el aliado de perpetuar un sistema de abuso, de machismo, y por eso en México, en pleno siglo XXI, tenemos un índice de abuso sexual a las mujeres y feminicidio récord en el mundo. Eso significa que estamos haciendo las cosas mal y nosotras como mujeres tenemos que cambiar, tenemos que observarnos en nuestras casas qué estamos diciendo a nuestros hijos, qué estamos diciendo a nuestras hijas, a nuestros nietos y a nuestras niñas. Por lo tanto, la pobreza no ayuda, la ignorancia menos. Eh, Matrimonios precoces, muy mal. No es que no sabía que a estas alturas, si no hablamos de la sexualidad y de la responsabilidad que conlleva, después no podemos regresar y decir, pues le hubiera dicho que se cuide. Pensamos que por hablar de un tema estamos dando permiso, pero no es así. Cuando hablamos de un tema, ponemos el tema sobre la mesa y cuando ponemos el tema sobre la mesa, entonces podemos hablar de qué implica sexualidad, de la responsabilidad que lleva la sexualidad, para que no haya este tema de matrimonios precoces, de madres solteras, que somos número uno en el mundo. Aquí no se trata de los buenos y los malos. Aquí no se trata de elementos subjetivos. Estas son cosas absolutamente objetivas. ¿Cómo nosotros debemos de tener injerencia en nuestra vida diaria para no seguir reproduciendo niños machistas, abusivos y feminicidas? Está en nuestras manos. Y otro elemento que es central para poder
tener fuerza como mujeres es darnos cuenta que las mujeres necesitamos unirnos. Tenemos que ser más solidarias. Tenemos que ser menos envidiosas. Tenemos que fomentar apoyo mutuo. Porque muchas mujeres, cuando empiezan a elevarse y suben de salario y suben de condición social, se vuelven tremendas y se vuelven despectivas con las mujeres que vienen del mismo estrato que ellas vinieron. Nos falta solidaridad y nos falta quitar ese doble estándar donde al hijo se le permite todo y a la hija tiene que aguantarlo todo. Nosotras tenemos en nuestras manos el futuro de México. Nosotros tenemos en nuestras manos el futuro de los niños y de las niñas que algún día van a ser adultos y tenemos que generar un cambio y hacerlos adultos responsables. En este momento es muy sensible el tema de las mujeres en México. Desgraciadamente, en Latinoamérica, los países de Brasil, México y Honduras tienen premios de feminicidios, niveles altísimos. Solamente el INEGI, que vete a saber si es realmente no el doble o el triple, reporta que cada año más de 1,000 mujeres mueren por violencia sexual. Violencia sexual. Y no falta quien diga, es culpa de ellas por salir a la calle, es culpa de ellas. No hay culpa de ellas. No hay culpa en una mujer que es violada sexualmente. Eso es algo que tenemos que entender. Ahora, mundialmente, es muy importante que sepamos y nos vayamos de acá, no nada más con un consejo, sino también tener una conciencia de lo que está pasando en el mundo. A nivel mundial, realmente las mujeres han evolucionado mucho. Nosotros hoy en día, y particularmente un ejemplo importante, es durante la pandemia, nosotras vimos que ciertos países que sus primeras ministras o presidentas eran mujer, hubo un manejo de la pandemia mucho mejor que en países inclusive ultra ricos y desarrollados que tenían gobiernos de hombres. Por ejemplo, el gobierno de Nueva Zelanda tenía una primera ministra, el gobierno de Dinamarca, el gobierno de Finlandia, el gobierno de Alemania. Fueron más comunicativas las mujeres, fueron más empáticas las mujeres y cuidaron mejor a su gente. Por lo tanto, por un lado, vemos con gran esperanza cómo hay países donde la mujer no nada más vota, la mujer puede tener un puesto importante a nivel político, laboral, económico, cultural. Puede ser presidenta. Y por ese lado vamos bien. Hay países, por ejemplo, en Dinamarca, donde las mujeres cuando tienen hijos se les da 3, 4 meses para que cuiden a su bebé y posteriormente se le da al hombre 3 meses para que él cuide también al bebé. Eso es algo que obviamente en México estamos en pañales, no tenemos este tipo de educación, pero está sucediendo en el mundo. Y más que nunca sabemos que lo que sucede en un lugar afecta a otro lugar. Cuando empezó la pandemia dijimos, bueno, lo que está pasando en China no importa. Y al final, ¿cuánta gente no morimos en México y no murieron en México por la pandemia y en todo el mundo? Lo que pasa en un lugar va a afectar lo que va a pasar en el resto del mundo. Por lo tanto, el primer aspecto es que realmente el tema de la mujer, la equidad de género, la igualdad, va bien. Pero desgraciadamente al mismo tiempo que esto está progresando, tenemos ciertos países donde está empeorando. Y esto es
particularmente lo que está sucediendo en Medio Oriente. Medio Oriente nos suena como algo muy lejano. No hay nada ya lejano. Estamos en un mundo globalizado y cabe mencionar que en Afganistán una mujer no puede salir a la calle sin permiso de su esposo. En Irán, una mujer no puede salir a la calle sin cubrirse completamente la cabeza y el cuerpo. Si por algún motivo una mujer se le voló la pañoleta de la cabeza y la vio un fanático yihadista, la matan. Por lo tanto, cuando nosotros vemos ciertos países donde la altura de la mujer es menor que de un animal, podemos seguros asegurarnos de que ese país está moralmente decadente. Por lo tanto, no es el momento exacto para hablar de esto, pero por un lado estamos viendo el progreso de algunos países y por otro lado estamos viendo el retroceso terrible de otros países. Es muy importante mencionar que la yihad islámica, particularmente, lo que quiere es acallar completamente a las mujeres. No hay lugar para el voto, para que una mujer pueda manejar, para que una mujer pueda pedir cualquier cosa que necesite si no es a través de su esposo. No tiene ningún estatus. Por lo tanto, en un mundo donde el mal y el bien están constantemente conflictuando, nosotros tenemos que tener claro que un país en donde la mujer no tiene derechos, donde la mujer es abusada, donde la mujer es segunda categoría de ciudadano, es un país que impera el mal en el mundo. Y por lo tanto, si queremos ver un mundo mejor, tenemos que luchar por la simetría de género. Nosotras, como mujeres en México, somos hoy en día una fuerza importantísima. Nosotras las mujeres tenemos una fuerza en la familia indiscutible, tenemos un acceso actualmente al trabajo y lo más importante que tenemos es que todavía tenemos que decir mucho en la educación de nuestros hijos. Me quiero despedir de ustedes comentándoles de un filósofo muy importante que vivió en el siglo XIX en Europa, que dijo el siguiente consejo. Nosotros sabemos que el mundo hay mal, hay desigualdad, hay guerras, hay hambre, hay pobreza, hay cosas bastante malas en el mundo. Él define el mal como la desigualdad que hay entre lo masculino y lo femenino. Lo que esto significa es que si queremos terminar con el mal en el mundo y en nuestro querido México, tenemos que quitar esa brecha de asimetría entre mujeres y hombres. Muchas gracias. Estoy acá abierta por si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerme, con muchísimo gusto. No, pero si hay alguna pregunta, perdón, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que comentó, algún comentario. ¿No? No tengan pena. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, por favor, adelante. Ale, yo sí tengo una pregunta. Se habla mucho justo de generar, César ahí